Tenéis en las mesas, hay sidra, hay vino, tal. Si alguien quiere alguna otra cosa, la pida, ¿vale? Sin problema, ¿vale? Y además eso gusta. Cuando hace 4 años inauguramos la primera carta de cachopo de Madrid, con 8 cachopos diferentes, amigos nuestros, incluso del centro asturiano, nos decían: César, estás loco. Al final te los vas a comer porque no los vas a servir, porque la gente no lo va a demandar y tal. Pues de 8 pasamos a 12 y de 12 terminamos en 15, porque efectivamente la gente sí que lo demanda y sí que le gusta. Y si cogemos esos mismos ingredientes y le añadimos cebolla y lo metemos dentro del pan, pues hacemos una brandada, pero una brascada, un bocadillo de brascada levantina, pero no es un cacho. De jugosidad, pero al mismo tiempo esté equilibrado, no haya cosas que maten otros sabores. Es decir, al final, si no, terminas comiendo ternera, pero no pruebas el jamón, o no pruebas el queso, o en el caso de otros ingredientes, por ejemplo con setas, con boletus, con queso de cabrales, etcétera, terminas haciendo equilibrios extraños. Por eso digo que hacerlo con todos los platos. Y lo que decía, en este mes de febrero, lo que queremos es, sobre todo, seguir difundiendo lo que es la cultura del cachopo. Un plato que además gusta mucho en plena época donde parece que todo tiene que ser alta cocina concebida como platos minimalistas y demás. Nosotros entendemos que la alta cocina no tiene por ser platos de 50 gramos. Un plato de 250 gramos o de medio kilo puede ser tan alta cocina, ¿me entiendes?, como un plato de 50 gramos, donde al final cuando terminas saliendo del restaurante tienes que ir a comer a otro lado para que te llene realmente. ¿Sabes? ¿Tu cachopo? A tomar tu cachopo, un poco de chorizo. No me refiero. Entonces, es un plato muy jugoso y te gusta mucho. Y durante este mes de febrero, pues efectivamente hacemos lo que es todo un menú completo, en el que lleva lo que son unas patatas asturianas, lleva un cachopo que es para 2 personas, una botella de sidra y 2 postres, con lo cual me entiendes, salen a 10 euros por persona, que es una manera de pasar la cuesta de febrero de puta madre, ¿vale? Y al mismo tiempo llenarte y probar lo que es el producto, ¿vale? Y ya está, pues yo ya no digo más, pues yo cojo la cachofa y sigo la cachofa y me voy a la banda a la venta. Cualquier cosa que necesitéis saber, yo la... Pregunta, ¿se tiene que tomar recién hecho? ¿El cachopo aguanta bien? El cachopo aguanta bien, de hecho, vamos a ver, el cachopo, el sentido del cachopo, en realidad, por muchos que se hablen de orígenes y demás, el cachopo es un plato marinero.